Listo. Entonces, iniciando el proyecto, yo considero que es muy importante conocer sobre qué trata el proyecto y cómo se conforma la base de datos. Entonces, ya verifiqué toda la información. Básicamente es una forma de adquisición de datos de proyectos inmobiliarios, de compra y venta y diferentes datos relevantes. ¿Sí? Entonces, analicé cada una de la información, extraje la información y la llevé a Visual Studio Code. Mm, Me empapé un poco de cómo funciona el proyecto, entonces me doy cuenta que es un proyecto muy bien estructurado. Inclusive aquí puedo ver las fuentes de datos de dónde provienen. Se utiliza mucho web scraping, bases de datos no relacionales en Mongo, un ETL automatizado, lo cual permite, creo que cada 15 días se actualizan los datos y se mantienen datos actualizados. Y básicamente realicé un análisis exploratorio. De acuerdo a los datos que encontré. No quise trabajar temas de apartamentos porque me gustaría más adelante avanzar. Entonces lo que hice fue tomar la base de datos de centros comerciales y paradas zonales del SITP y establecer si tenían algún tipo de conexión por localidades. Entonces, utilizando la herramienta de Colab, de manera inicial, pues aquí realizo la importación primero a la base de datos de los centros comerciales. Está, hago un análisis exploratorio sencillo. Entonces aquí establezco que tiene 6 columnas, 42 registros, que representarían 42 centros comerciales en Bogotá. Después hago la estructura de las bases de la base de datos que me dé la información. Entonces efectivamente aquí están las columnas: nombre, dirección web y la ubicación del centro comercial. Entonces acá yo no creo, considero que es muy importante familiarizarse cómo funciona la base de datos. Acá puede ver que hay localidad, entonces quise establecer la distribución de los centros comerciales a través de las localidades. Traté de hacer un análisis de estadísticas descriptivas, revisando la información, pero basados en los datos, la media y digamos, los indicadores más funcionales no aplicaban porque los datos numéricos eran las coordenadas. Entonces, lo que se podría establecer es una media de las ubicaciones, pero la verdad considero que tendría mucho más trabajo, teniendo en cuenta que hay que establecer una correlación entre la latitud con la longitud. También acá me fijé que estuvieran los tipos de datos correctos. Entonces object y número, entonces están correctos. Igual es una base pequeña de 42 registros. Y ya posteriormente quise hacer un análisis ya un poco más profundo. Establecí que hay un dato nulo y establecí para quitarlo. Hice un conteo, básicamente aquí está el código. Hice un conteo de números comerciales por localidades, donde resalta que Chapinero, Suba, Usaquén y Fontibón son las localidades con mayor participación, más del 50% del total de los centros comerciales, que son 42. Realicé aquí a través de unas gráficas en donde se establece que Chapinero, Suba y Usaquén son las más importantes, y acá Chapinero pues en una gráfica de barras por conteo. Ya posteriormente realicé lo que fue con la otra variable, la otra base de datos de paradas del SITP. Hice lo mismo. Básicamente incluir la base de datos. Se establecieron que hay 7.618 registros, que serían 7.618 paradas en Bogotá y 18 columnas. Entonces establecí, digamos, la información general de la base de datos, de los cuales creo que lo que más resaltó y con los datos que podía trabajar era sobre las localidades. Hay diferentes datos. Aquí encontré que hay un float, un integer y varios de object, y se relacionan con la categoría de la columna. Aquí me familiarizo un poco con la base de datos. Entonces, como tiene 18 columnas, entonces acá pude establecer de que muchos son relacionados con las coordenadas, la dirección de la parada, pero el dato que más me interesaba era conocer la ubicación.
de la localidad. Entonces ahí lo pude establecer. Aquí está el resumen estadístico y ocurre algo similar a la anterior base de datos. Entonces creo que no tiene relevancia esta información. Encontré que no hay datos nulos y posteriormente ya empecé a analizar, hice el análisis por columna en donde establecí un conteo y encontré que del total de paradas, que eran, aquí están, 7.818 paradas de Transmilenio, de ZIP, encontramos que en Kennedy existen 896, posteriormente Suba y Engativá, lo cual tienen un porcentaje muy alto. Encontramos que, por ejemplo, localidades como Santa Fe, Barrios Unidos, Tunjuelito, Mártires, Candelaria tienen una participación muy baja. Y posteriormente acá establezco, digamos, una gráfica de pastel donde encontramos que Kennedy, Suba y Engativá tienen una participación más del 30% del total de las paradas, y establecer pues que existe una correlación donde, por ejemplo, la localidad de Suba tiene una participación importante en cuanto a las paradas y los centros comerciales, y se establece una correlación en temas de crecimiento económico de la localidad. Y pues digamos, encontramos que Chapinero era la localidad con más centros comerciales, pero vemos que Chapinero actualmente en cuanto a paradas de Transmilenio está con un 4.2. Entonces yo posteriormente ya realicé un informe que se encuentra acá, donde se pudieron establecer algunos tipos de análisis de acuerdo a la actividad, ¿sí? Donde pude establecer algunas relaciones y puntos que se podían tratar. La idea mía es, a través del análisis de este tipo de bases de datos, después relacionarlo con los arriendos y con las ventas, y establecer si hay una correlación entre el número de paradas, escenarios deportivos, también el tema de los centros comerciales con la dinámica de venta o arriendo de los inmuebles en una zona.